de dióxido de carbono y oxígeno entre los espacios o poros que existen en el suelo y el aire atmosférico. Ese dióxido de carbono es el producido y el oxígeno es consumido en el suelo en el proceso de respiración, tanto de las raíces como de los microorganismos. Sí, esto ya les mostró la profe. Recuerden ustedes que nosotros estamos hablando del componente suelo como un componente vivo, entonces respira. ¿Sí? En realidad lo que va a respirar son las raíces, los microorganismos, y ellos son los que nos van a estar liberando ese dióxido de carbono al medio, y el oxígeno que hay en el medio se va a consumir. Recuerden también que ese oxígeno es el principal aceptor de electrones del sistema. Si no tenemos oxígeno, va a haber otros aceptores de electrones, ¿sí? Ya lo vamos a ver después cuando vemos la clase de suelos inundados o de hidromorfismo. Ahí vemos cuáles son los otros aceptores de electrones, ¿sí? En cuanto a la composición de los gases en esta interfaz, digamos, tenemos que los elementos que van a componer este aire van a ser los mismos, pero ¿qué pasa? Van a estar en distintas proporciones. ¿Cuál es el más llamativo? El dióxido de carbono. Y fíjense ustedes que justamente este dióxido de carbono en el suelo es 10 veces más que en la atmósfera del aire. Ya sabemos que en la matriz del suelo puede estar saturada de vapor de agua o de agua en sí, y en la atmósfera este agua puede ser variable, ¿sí? Estamos hablando de más que nada de humedad aquí. En cuanto al nitrógeno, fíjense que las proporciones son prácticamente iguales, y cuando estamos hablando del oxígeno, también fíjense que las proporciones son relativamente iguales, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide o cómo se determina este aire del suelo? ¿Cuáles son las metodologías, digamos? Y acá no es que queremos nosotros, vuelvo a recalcarles que lo importante aquí es que ustedes sepan el fundamento de los métodos. ¿Qué estamos queriendo hacer o qué estamos queriendo probar sería, ¿no? Entonces, las mediciones del oxígeno en el suelo normalmente se hacen a través de la tasa de difusión de oxígeno, es decir, la velocidad con la que el oxígeno difunde en el medio. ¿Cómo se hace esto? Una de las maneras son instalando cámaras de difusión que son parecidas, son unos tubos de PVC o cámaras de PVC donde se calcula la presión parcial de oxígeno. Estas cámaras se insertan en el suelo y a través de unos tubos se calcula la presión parcial del oxígeno. Otra de las maneras es a través de un electrodo polarizográfico que tiene una membrana, ¿sí?, que es permeable al oxígeno y que simula esa raíz. Porque recuerden que nosotros, ¿para qué queremos saber cuánta aireación hay en el suelo? Para saber si el aire que tenemos en el suelo me va a manifestar a mí o me va a permitir que que los vegetales que tenemos arriba, ¿no?, que esos cultivos que nosotros tenemos arriba, puedan crecer libremente, sin ninguna impedancia, digamos, ¿no? Y otro de las metodologías es el electrodo de platino, que es el que le mostró hoy la ingeniera en la clase. Y esto mide la tasa de difusión. No sé qué pasó que no cambió. Ahí está. Sí, se está pasando. Sí. Bueno, y esto son las herramientas, ¿no?, que tienen esto para hacer esta medición de la tasa de difusión de oxígeno. Básicamente, lo que hacemos es que generamos una diferencia de potencial, ¿sí?, donde cuando nosotros hacemos con el electrodo de platino, lo que hace es simular ser la raíz, ¿sí? Entonces va a ejercer una succión, ¿sí?, una diferencia de potencial, una diferencia de potencial eléctrico, ¿no?
y de esa manera el oxígeno va a difundir hacia el electrodo de platino, y en ese electrodo de platino nosotros vamos teniendo, obviamente, un electrodo de referencia, que va a ser el electrodo de calomel. A través del galvanómetro lo que hacemos es determinar o medir cuánto es la tasa de difusión del oxígeno. ¿Sí? Yo no me voy a detener ni en detalle en esto. Esto está, la tasa de difusión de oxígeno está súper bien explicado en el Waber. Lo tengo acá, creo que es, si no me equivoco, ya les digo la página para que anoten. Pero esto está súper bien explicado acá en el Waber. Ya le digo, mediciones de difusión de oxígeno, intercambio de gases, página 261 del Waber. ¿Sí? Les explican cómo funciona la tasa de difusión del oxígeno con la ley de Fick y demás. Básicamente, lo que tenemos que interpretar es que la raíz, o en la zona de las raíces, esa área va a estar oxigenada, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Ah, ¿ya lograron bajar el práctico? Perdón. Sí, profe. Compartió ya una compañera en la sala de chat. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno. Entonces, como dijimos en las clases anteriores, una de las variables que más vamos a utilizar durante todo el cursado de la materia es las densidades, ¿no? Es la variable de densidad. ¿Por qué? Porque nos permite llevar a volumen, porque nos permite calcular, el agua volumétrica, nos permite calcular el peso de la hectárea para después llevarlo a stock de nutrientes o contenido de nutrientes en la hectárea. ¿Sí? La densidad aparente nos ofrece múltiples opciones. Una de las opciones que la vamos a ocupar hoy, ya la ocuparon las clases anteriores en los que son los cálculos de agua, para agua volumétrica, lámina de agua, lámina de riego, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ocupar para lo que es espacio aéreo. ¿Sí? Fíjense que ustedes acá en la fórmula tienen que el espacio aéreo va a representar el 100%, y háganse la imaginación o la idea de que cuando nosotros estamos hablando de un suelo ideal, tenemos 25% de agua, 25% de aire, 45% de parte mineral o parte sólida y 5% de lo que atribuimos a la materia orgánica, ¿sí? Entonces, ese todo, o el suelo ideal, va a ser ese 100%. Si nosotros a ese 100% le sacamos la parte de agua volumétrica, porque esta parte aquí sería la humedad presente por la densidad aparente, la convertimos en agua volumétrica, y a su vez le sacamos lo que es parte sólida, teniendo en cuenta la densidad real, nos va a quedar esa porción de la torta, por así llamarlo, que va a corresponder a ese espacio aéreo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Ustedes me están escuchando bien? Porque a mí me aturden los pajaritos acá. ¿Se escucha bien, profe? Sí, profe, se escucha clarito. Bien. Hasta ahí me siguen, entonces, que es de esta manera nosotros determinamos ese espacio aéreo. ¿Está? Ahora bien, el espacio aéreo limitante para un buen desarrollo vegetal es del 10%. Recuerden que nosotros dijimos que para un suelo ideal es un 25%. ¿Sí? Pero para el buen desarrollo del vegetal es el 10%. Por debajo de este porcentaje, nosotros ya vamos a empezar a tener problemas de anoxia. Y ahí ya, al no tener oxígeno, vamos a tener otros aceptores de electrones, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, y vamos a tener otros procesos que se van a dar en el suelo, ¿sí? Más que nada químicos. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí?
¿Me siguen hasta ahí entonces? Profe, ¿qué sería la anoxia? La falta de oxígeno, o la falta de aireación en este caso. ¿En el suelo? En el suelo, ¿sí? Ahora ya estamos hablando dentro del suelo, ¿sí? En el suelo. Recuerden que cuando hablamos de espacio aéreo, vamos a estar hablando de macroporosidad, ¿sí? Los poros de aireación. Recuerden que cuando vimos estructura, vimos eso de poros. Entonces, si nosotros afectamos la estructura, afectamos la porosidad, y al afectar la porosidad voy a estar afectando también el espacio aéreo, ¿sí? Fíjense cómo ya vamos relacionando todos los temas que vamos viendo hasta ahora. Bueno, esto sería aireación. Ahora, cuando hablamos de temperatura, la temperatura del suelo, esto ya lo vieron en agroclimatología, y lo tienen más familiarizado, más hoy en día con todo este tema de la pandemia, que te toman la temperatura para todo, ya saben que la temperatura, ¿con qué medimos? Con termómetros. En este caso, que estamos hablando del suelo, lo vamos a medir con geotermómetros, ¿sí? Que son termómetros de suelo. Estos termómetros pueden estar, o pueden ser individuales, que tienen distinto largo para medir a distintas temperaturas, o bien puede ser una sola varilla con distintos sensores a distintas profundidades. En este caso, fíjense que ustedes tienen acá una serie de geotermómetros a diferentes profundidades, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esta temperatura? Va a depender de las radiaciones que lleguen a la superficie del suelo y de cómo el suelo asimile esas radiaciones. ¿Por qué digo cómo el suelo asimile? ¿Por qué? Como lo explicó hoy la ingeniera, si el suelo está desnudo, lo va a asimilar de una manera. Si es de color más claro o si es de color más oscuro. Si presenta una alta conductividad térmica o una baja conductividad térmica, ¿sí? Todo esto va a hacer que esa temperatura varíe. Y la temperatura del suelo, a su vez, va a estar directamente relacionada con la temperatura del aire. Es decir, que va a estar sometida, si la temperatura del aire es alta, la superficie del suelo va a ser alta la temperatura, ¿sí? Es una relación directa. Y esto va a estar dado también por las condiciones que se den durante el día y con los cambios estacionales. Ahora bien, estas oscilaciones, tanto diarias como estacionales, van a estar dadas también de acuerdo a la profundidad que yo esté midiendo o determinando esa temperatura, ¿sí? Y esa distribución de la temperatura con la profundidad va a recibir un nombre y lo llamamos perfil térmico, ¿sí? Ustedes ayer ya vieron lo que era un perfil de suelo. ¿Estamos hasta ahí? Y vamos directamente... Sí. Ya vamos a llegar ahí. Pero los geotermómetros están tabulados o vienen a las temperaturas, vuelvo a repetir, puedes tener una serie de geotermómetros para ubicar a distintas profundidades, o puedes tener una sola vara que tenga distintos sensores, ¿sí? Normalmente se llaman sondas, que determinan sondas de humedad y sondas de temperatura, que no es nada más que una varilla que tiene, que tiene distintos sensores a distintas temperaturas, y a través de, no me sale la palabra, pero a través de distintos sensores que pueden ser de frecuencia, ¿sí? Pueden ser unas FDR o TDR, también van a encontrar. Son distintas maneras que es como que emiten pulsos electromagnéticos y van captando después, esos sensores van captando la temperatura y la humedad
del suelo en esa zona. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta ahí? Eso en el caso de que sea una sonda, por ejemplo. Pero lo más común son geotermómetros. ¿Estamos? No sé quién preguntó. Bueno, ahora bien, siguiendo con este tema de la temperatura, perdón, de las mediciones de la temperatura, se me colgó la máquina, ahí está. Aquí tenemos, y por ahí es la respuesta al compañero, ¿no? Podemos tener, o podemos medir la temperatura a diferentes profundidades y en diferentes horas del día. O bien, podemos utilizar una medición o una determinación de temperatura que sea mensual o estacional, ¿sí? Ahora vamos a ver las determinaciones diarias de temperatura. Fíjense que lo más común, como les dijo hoy la ingeniera, es que se tomen las temperaturas, tanto temperaturas ambientales, como las temperaturas de suelo, dependiendo, porque normalmente esto está todo dentro de, del perímetro de lo que sería una casilla meteorológica o agrometeorológica. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Entonces, cuando vamos a tomar las temperaturas ambiente o cuando vamos a registrar esas temperaturas ambiente, también determinamos la temperatura de suelo, ¿sí? En los lugares que haya geotermómetros. Gracias a Dios acá, en la Estación Experimental Corrientes de INTA, ahora, si Dios quiere, ya nos van a instalar los geotermómetros, así que vamos a tener un poquito más de datos para después brindarles eso, ¿no? Y ver si es así como dicen los libros. Volviendo a esto, las evaluaciones pueden ser diarias, y fíjense que lo más importante acá, y que tienen que tener en cuenta, como yo les dije, es una relación directa de la temperatura del suelo con la temperatura del aire. Fíjense las variaciones que surgen de estas líneas. ¿Llegan a ver mi cursor ahí? La línea esta que dice 1 centímetro sería la superficie del suelo, ¿no? 1 centímetro desde la superficie del suelo. Fíjense cómo la variación es bien marcada, va a ser máximo en las horas del mediodía. En realidad el máximo, ¿se acuerdan ustedes de climatología? Que los máximos no se dan a las 12, sino cercano a las 14 horas, cercano a las 2 de la tarde, ¿sí? Las máximas temperaturas se dan a esas horas, no a las 12 del mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué no se da el máximo a las 12 del mediodía? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan o no? A las 12 recién el sol llega a su punto, digamos, o sea, en donde da su máxima insolación, pero la temperatura debe ir acumulándose al pasar las horas, digamos, y más o menos cerca de las 2, las 3, creo que era que llegaba a su punto máximo de temperatura. Exactamente, muy bien, no sé quién habló porque no estoy viendo, pero muy buena la respuesta, es así. Moró, profe, anótele. Conceptos, ¿sí? Recuerden siempre que justo a las 12 del mediodía los rayos del sol inciden perpendicularmente a la Tierra, ¿sí? Pero, como dijo la compañera, esos rayos tardan, ¿no?, en acumularse en el suelo y la temperatura hasta que sube la temperatura, digamos, hasta un punto máximo donde después vuelve a decaer, ¿sí? Entonces, fíjense que, volviendo al gráfico, la variación diaria es bien marcada en la superficie y a medida que vamos bajando en profundidad, fíjense acá tenemos 2 centímetros, después tenemos 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros. Fíjense que acá a los 40 centímetros ya la variación, ya no hay una variación bien marcada de temperatura. Y a los 50 centímetros va a seguir esta variación que es casi constante durante el día. Fíjense a los 80 centímetros, que ya no hay variaciones de temperatura, y entonces se establece
que la temperatura del suelo para la clasificación se registra a los 50 centímetros de profundidad. Esto es pregunta de examen, sí o sí. Así que anótenlo por algún lado. ¿Estamos? Las mayores variaciones se dan en la superficie y las menores variaciones en profundidad. ¿A qué profundidad se determina para la clasificación de los suelos? A los 50 centímetros. ¿Sí? Y ahí nosotros decimos que el suelo que nosotros tenemos es de régimen térmico, hipertérmico y demás. Ahora bien, este gráfico lo que les muestra es la variación mensual de la temperatura del suelo en relación con la profundidad. También es un perfil térmico, esto es un perfil térmico, fíjense que acá ustedes tienen 0, 25, 50, 75 y 100 centímetros de profundidad y distintas temperaturas. Ahora bien, este gráfico, ¿qué les dice a ustedes? Estos son los meses del año. ¿Es para nuestro hemisferio? Si yo tengo que convertir, mejor dicho, este gráfico en un perfil térmico, en vez de ser mensual, estacional, ¿a qué estación atribuyo estos meses y a qué estación atribuyo estos meses? A ver. ¿Puede repetir, profe? Pues no entendí qué relación tenemos que hacer. Yo quiero que ustedes me digan... Amigo, está como que no se lo entiende muy bien el gráfico, sería... ¿Qué no entienden del gráfico? Esto es un perfil térmico. Acá arriba tenemos 0 centímetros, o sea, esto es la superficie del suelo, y esta es la profundidad. Sí. Profe, ¿Sí? ¿sería invierno esa parte? ¿Qué parte? Y la primera parte del gráfico ahí, porque, o sea, en la superficie es más frío y yendo hacia el interior del suelo aumenta la temperatura. Sí. O sea que es para nuestro hemisferio este gráfico. ¿Por qué no? Sí, puede ser, porque en invierno tenemos temperaturas, o sea, o por lo menos acá en Corrientes tenemos temperatura de 3 grados a la noche. O 5. A mí me dijeron que Corrientes no tiene invierno, ¿eh? Claro, en ciertos días sería ingeniera cuando hay heladas, sería... No, le estoy cargando, chicos. A ver, vamos de vuelta. Fíjense los meses, ¿sí? El 1 va a ser el mes de enero. ¿O no? El mes 1 es el mes de enero. El 2 es febrero. El 3, marzo. El 4 es abril. Entonces Para el hemisferio norte. hemisferio norte. Exactamente, es para el hemisferio norte. Que a nosotros nos correspondería, cuando aquí es invierno, nosotros estos meses sería de verano, ¿sí? Pero el análisis que ustedes hicieron está bien, ¿sí? No les voy a complicar con este gráfico. Lo van a ver en los libros, entonces tengan en cuenta que cuando vean estos gráficos, fíjense para qué hemisferio están hechos los gráficos, ¿sí? La interpretación que tienen que hacer acá ustedes es que cuando estamos en invierno, ¿sí? La temperatura va a ser más fría en superficie y va a estar más cálido en el interior, ¿sí? Por el proceso también de inversión térmica. ¿Se acuerdan eso de agroclimatología? Sí, ingeniera. Bien, bueno, entonces seguimos. ¿Se entendió esto? Sí, Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, profe. Bueno, este lo vamos a pasar de largo porque ya lo tienen que hacer ustedes. Lo único que tienen que hacer acá es construir este gráfico de variación de temperatura de acuerdo a los valores que tienen ahí, de acuerdo a las horas del día. Después, este cuadro también lo vamos a pasar de largo porque solamente tienen que reemplazar la fórmula y sacar los cálculos de porosidad total,
agua volumétrica, parte sólida y espacio aéreo. ¿Sí? Para un suelo arenoso y para un suelo arcilloso. Después tienen que interpretar este gráfico que ya les mostró la ingeniera hoy. No les mostró este precisamente, pero es muy parecido al que vieron hoy. ¿Sí? ¿Cuánto es la pérdida de plantas de acuerdo al espacio aéreo? Y acá volvemos al perfil térmico, donde ustedes tienen que colocar a qué perfil térmico corresponde cada una de estas líneas. ¿Sí? Y esto sí es para nuestro hemisferio, para nuestra zona. ¿Sí? Entonces, acá ustedes pónganle que esto es re fácil, porque acá va a ser de 25 grados, más de 25 grados de temperatura de suelo en superficie. ¿Qué estación va a ser? Verano. Verano. ¿Y esta qué estación va a ser? Invierno. Invierno. ¿Sí? En nuestra zona no llegamos a valores tan bajos de temperatura, ¿sí? Pero bueno, sepan que existe, ¿sí? Y después, dependiendo de cómo incidan los rayos solares, vamos a tener, bueno, esto ya saben, acá le pusimos como para que se acuerden nomás y lo relacionen, el perfil térmico con los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Que son las estaciones del año, que nos determinan, mejor dicho, las estaciones del año. ¿Está? Recuerden, cuando hagan esto, que van a poner en estos dos acá, porque recuerden que tienen que tener en cuenta si el suelo se va enfriando o se va calentando, por así decirlo, en la superficie del suelo. ¿Está? ¿Alguna duda respecto a esto? La bibliografía la pasé de largo porque ya les dije, para mí el libro de cabecera en este tema y el que más me gusta para toda la parte de física de suelo es el BAM. ¿Sí? Atender a las dudas y consultas sobre los trabajos prácticos realizados. Vamos, a ver. Vamos rápido, porque esto me parece que es re fácil, así que cualquier cosa me paran, ¿no? Nombre 3 características que se toman en cuenta a la hora de identificar un perfil de suelo. Esto lo vieron ayer. ¿Sí? Por ejemplo, color, resistencia a la penetración, presencia de raíces, textura, estructura. Voy a ir rápido porque si no, me parece que me van a hacer trampa. Explique brevemente cómo realizaría el muestreo de suelo para fertilidad para el cultivo de soja en un lote homogéneo de 30 hectáreas bajo siembra directa. A ver, ¿alguien me quiere explicar? Lo vieron ayer también a esto. ¿Sí o no? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Chicos. ¿Están? Sí, sin que era. Estamos pensando nomás. Bueno, pero contéstenme, están peor que mis hijos que no me contestan. ¿Sí? Cuando tenemos un muestreo que les pregunta para fertilidad, yo esto me voy a olvidar, ni lo voy a mirar, ¿sí? Porque no voy a tener en cuenta la calicata para hacer un muestreo para fertilidad. ¿Sí o no? Voy a tener en cuenta un muestreo cultural. Cuando la consigna me dice cómo realizaría el muestreo de suelo para fertilidad, ya me olvido del perfil pedológico donde veo la calicata, ¿sí? Me olvido del perfil pedológico y me voy directamente a un muestreo cultural. Si les dice que es siembra directa, recuerden que para siembra directa tenemos un muestreo especial de suelo donde se toman los primeros 5 centímetros por separado. Si el lote a cultivar tiene más de 5 años, ¿sí? Y tomo como máximo 1 kilo de suelo para enviar al laboratorio y esas muestras pueden ser
simples o compuestas, ¿sí? Eso lo van a determinar ustedes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un muestreo pedológico? Que lo vieron ayer en la Calicata. ¿Y cómo realizaría un muestreo? A ver, alguien que se anime. Se durmieron todos. Chicos. ¿Y el objetivo sería ver los distintos perfiles del suelo, ingeniera? El perfil es uno solo. ¿Qué voy a mirar? ¿Para qué hago un muestreo pedológico? ¿Para qué hicieron la Calicata ayer? ¿Quiénes fueron al campo? ¿Cómo? Para conocer los distintos horizontes. ¿Y para qué quiero conocer los distintos horizontes? Para después hacer una carta del suelo. Podríamos ver si tenía calcio el suelo. ¿Y para qué quisiera saber eso? Para clasificar el suelo. Ese es el objetivo del muestreo pedológico. ¿Sí? Clasificar el suelo. ¿Y cómo realizarían el muestreo? Le explicó el ingeniero Arzuaga, me parece, ayer, ¿no? O el ingeniero Garay. La profe Arzuaga le mostró la parte de muestreo pedológico. Profe, no. Hacia arriba, profe. En cada horizonte desde el centro. Muy bien, en el centro del perfil, o en el centro del horizonte, mejor dicho, una vez que yo abro el perfil, exacto, determino los horizontes, en el medio de esos horizontes voy muestreando de abajo hacia arriba para no contaminar la muestra. ¿Está? ¿Cuál es el objetivo? Como todo eso que dijeron son identificar horizontes, espesor, ¿sí? Dónde se muestrea. Ahora, esto también puede surgir en el examen, que ustedes tengan que determinar la clase textural, ya capaz que ni se acuerdan de esto, ¿no? Según los sistemas de clasificación de la textura, tienen que determinar a qué clase textural corresponden los suelos constituidos por estas partículas primarias del suelo, que son arcilla, limo y arena. Entonces nosotros les damos la proporción de arena, limo y arcilla, y ustedes con estos valores tienen que determinar a qué clase textural corresponde. ¿Está? Por ejemplo, si hacemos el suelo A ver, ¿quién se anima? O agua de Docracia, a ver. El suelo ¿a qué clase textural va a corresponder? ¿Franco arcilloso puede ser, profe? Tengo 48% de arena. Sí, estamos por aquí. Después tengo 25% de arcilla y 27% de limo. ¿Qué sería? Franco, arcillo, arenoso. ¿Sí? Nos va a caer por acá más o menos. ¿Está? Y el siguiente, que tengo 55% de arena y 10% de arcilla, ese es re fácil. A ver. ¿Y franco arenoso es? Franco arenoso, muy bien. Nos va a caer acá más o menos, ¿sí? O en el límite. Ahí están. ¿Cómo determinamos esos valores? ¿Sí? Esa clase textural. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Recuerden que tienen que seguir las flechas, ¿no? O es paralelo al lado anterior. ¿Estamos? Ahora bien, si les damos las siguientes texturas,
tenemos que indicar qué tipo de estructura podrían observarse y qué características puede presentar. A ver, si una textura es arcillosa, ¿qué estructura voy a esperar? Laminar, profe. Laminar. ¿En qué pienso automáticamente cuando veo una textura, perdón, cuando pienso en una textura arcillosa? A ver, los compañeros, ¿qué dicen? Laminar, ¿dónde se daba la estructura laminar? En limoso, ¿no era laminar? Limoso, más bien limoso, sí. O una textura limosa. Bien arcilloso y prismático. Prismática, sí, puede ser en bloques también. Y una arenosa, una textura arenosa, ¿qué estructura voy a pensar? Granular. ¿Cómo? Granular, dice. ¿Granular o grano simple? Grano simple, sí. ¿Estamos? Ay, perdón. Ahí. ¿Y qué características pueden tener? Ya lo sabemos, o ya lo repasamos, ¿sí? Repásenlo para el examen, pero cuando hablamos de características estamos hablando de qué ejes predominan en cada una de esas estructuras que ustedes nombraron, ¿sí? O si es pedial o apedial, ¿sí? Con planos de división, sin planos de división. Después, otro ejercicio, en cuanto a la densidad aparente, dice que en un lote de suelo arcilloso, bajo campo natural, y una densidad aparente de 1,14 gramos por centímetro cúbico, se implantó un cultivo de soja continua bajo labranza convencional. Luego de 5 años, ¿qué valor podría tener la densidad aparente? Y fundamente su respuesta. A ver, ¿quién me responde esto? Y 1,40 gramos por centímetro cúbico, porque pasar la labranza convencional hace una compactación en el suelo. ¿Estamos de acuerdo con la compañera? No se le escuchó muy bien, profe. La compañera dice que va a pasar de 1,14 a 1,40. Es decir que se va a compactar el suelo por la labranza convencional. ¿Están de acuerdo? Chicos. ¿Puede ser que sea 1, ingeniera, debido a la remoción continua del suelo que se produce? A ver, normalmente si hago un cultivo de soja continua, ¿sí? Continuamente yo estoy labrando el suelo, ¿qué va a pasar con ese suelo? ¿Se va a compactar o no? Y no. ¿Por qué no? Porque, o sea, pienso que se va a ir removiendo constantemente el suelo. No va a llegar a formarse, no va a llegar a compactarse, digamos, si se lo va a romper con maquinaria. La remoción destruye los agregados. Y al Sí. hacerlo en siembra directa, sí se va a producir, sería esa compactación, porque no se toca el suelo, sería. A ver, me encantó el debate. A ver cómo es el tema, pero tenemos labranza continua, ¿eh? Claro, ingeniera, en este caso, en este ejemplo, sería 1,0, porque al remover el suelo con labranza,
como que se lo mantiene, se lo mantiene suelto al suelo. En cambio, con siembra directa, el suelo con los años se va a ir compactando. Pero no tenemos siembra directa acá. Claro. En este caso sería 1,0, en este ejemplo. Claro. No sería 1,0. Estaría compactando. Al revés, entonces. Porque primero, yo estoy removiendo el suelo, ¿sí? Lo que tenemos es soja continua. ¿Qué sistema radical tiene la soja? ¿Qué cultivo es la soja? ¿O qué tipo de planta es la soja? Es una leguminosa del sistema radicular. ¿Tiene una raíz principal? Pivotante, sí, muy bien. O sea que tampoco me está aportando mucha materia orgánica, ¿sí? En cuanto a raíces, ¿sí? No es una gramínea de un sistema radical en cabellera o morrizo, no sé cómo lo llaman ahora, ¿sí? Pero las raíces de las gramíneas, recuerden que exploran o tienen una exploración de raíces, una distribución de raíces un poco más grande que lo que tiene una soja, por ejemplo. A su vez, los residuos que pueden dejar, que deja la planta de soja, son muy pocos, ¿sí? Entonces yo hago una labranza y cuando cosecho no me queda mucho, ¿sí? Después vuelvo a hacer una labranza y como ustedes lo dijeron, las labranzas me van a destruir esos agregados que no estoy aportando mucha materia orgánica porque estoy trabajando justamente con un cultivo de soja, ¿sí? No estoy aportando mucha materia orgánica, o sea que no tengo muchos agentes cementantes para que se me produzcan esos agregados, y los pocos agregados que voy teniendo los voy destruyendo con la labranza. ¿Se entiende? Sí, Jera. Si hubiese sido siembra directa, es otra la cuestión. ¿Está? Porque lo poco que va quedando, yo no lo toco, ¿sí? No estoy removiendo el suelo. ¿Estamos? Tampoco va a pasar después de 5 años, acá como que bastante exagerada la dimensión de lo que es la densidad aparente, ¿no? Porque tampoco va a pasar de 1,14 a 1,40 o de 1,1 a 1,40. Normalmente lo que pasa es sube un puntito y medio, ¿sí? No sube tan bruscamente la densidad aparente. También va a depender de qué maquinaria esté utilizando, ¿no? Pero no, esos cambios no son tan bruscos de un año para otro. ¿Estamos con lo que es densidad? Están muy callados hoy. La paleada fue, profe. ¿Cómo? La paleada de ayer fue. No dura todavía. Bien, y eso que estaba dentro de todo lindo el día ayer. Bueno, y creo que esta es la última. A ver, ahí. Este gráfico lo vimos en densidad, todo lo que estamos repasando ahora lo tienen en la guía de trabajos prácticos, lo hemos visto, así que repasen de su guía de trabajos prácticos. Tienen que realizar un gráfico de consistencia del suelo y en función del contenido de humedad van a marcar los límites plástico inferior y superior y calcular los índices de plasticidad. A ver, no van a realizar ustedes el gráfico porque hasta ahora el examen va a ser virtual. Entonces, lo más seguro es que nosotros les demos el gráfico y ustedes tengan que calcular el índice de plasticidad. ¿Cómo van a calcular el límite de plasticidad? Ahí, por ejemplo, el índice, de plasticidad. ¿Cuánto es el índice de plasticidad ahí? ¿Qué valor tiene? Está entre 20 y 40, o sea que si hacemos la diferencia va a ser 20. 20, ¿sí? El índice de plasticidad va a ser 20.
¿Está? Y la zona friable va a ser ¿cuál? Ahí está marcada. ¿Sí? Ahora, completar con los datos. A ver qué dice. Completar con los datos de la tabla. Suelos en condiciones naturales. ¿Sí? Tienen acá y se les va a dar los valores de densidad aparente, densidad real, porosidad total y conductividad. Y ustedes tienen que completar para cada uno de estos suelos qué densidad aparente va a tener, qué densidad real, acá está densidad aparente 2 veces, densidad aparente, densidad real, porosidad total y conductividad. Con estos valores que tienen acá abajo, tienen que completar la tablita a qué valores va a corresponder a cada uno de los tipos de suelo que están acá. A plus tol con una textura franca, A plus dox con una textura arcillosa, un samacuen con una textura arenosa. ¿Sí? De acuerdo a eso, completan con estos valores que están acá. Y después, esto que es lo que ya también vimos la clase pasada, completar el gráfico con los contenidos de humedad en cuanto a las constantes hídricas. Estas constantes hídricas nos permiten hacer la curva de retención hídrica. Entonces, construimos la curva de retención hídrica, le asignamos valores y a esos valores de contenido de humedad nos van a permitir calcular el agua útil, ¿sí? Si no tengo los valores de punto de marchites permanente, calculo ese punto de marchites permanente con la ecuación de pedotransferencia, que es la capacidad del campo, dividido 1,84. ¿Sí? Si no tienen calculadora, capacidad de campo dividido 2 y les va a dar el punto de marchites permanente. Esto lo tienen en la guía de trabajos prácticos, lo dimos en la clase pasada, creo, o la anterior. Y de acuerdo a al ejercicio anterior, que es la misma curva de retención hídrica, tienen que calcular la reserva de agua útil volumétrica, ¿sí? Teniendo en cuenta la densidad de 1,1. ¿Cómo hago esto? Tengo el agua útil, que va a ser capacidad de campo menos punto de marchites permanente, nos va a dar un 16% de agua útil. Pero nos pide agua útil volumétrica. Entonces, ¿qué hago para obtener el agua útil volumétrica? Lo multiplico por la densidad y obtengo la reserva de agua útil volumétrica. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Ahora, yendo a infiltración ya, tenemos un gráfico de velocidad de infiltración para un suelo con costra y sin costra, y tienen que señalar en ambos el punto de infiltración básica y mencionar cuál es el significado práctico de saber la infiltración básica. A ver. Era para saber el sistema de riego, profe. ¿Cómo sé dónde es el punto de infiltración básica? Cuando se empieza a volver plana la... Cuando es constante. Constante, perdón, sí. La gráfica. Bien, cuando se empieza a volver asintótica el eje de las X. ¿Sí? Cuando forma un ángulo de prácticamente 180 grados. ¿Sí? Es 179 y piquito, ¿sí? Pero cuando forma un ángulo de 180 grados aproximadamente, ¿sí? Yo digo que estoy en el punto de infiltración básica. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber qué sistema de riego era, profe. Yo le diría que para saber la capacidad que tiene el suelo de consumir el agua que
está recibiendo, digamos, y lo asocio con lo que quiere decir Rebeca, que nos puede llegar a servir para, si tenemos instalado un sistema de riego, saber qué capacidad tiene el suelo de recibir agua, entonces graduamos a qué velocidad regamos, digamos, o en qué horario, o con qué caudal. Uy, Dios mío, qué ensalada. ¿Puede ser? ¿No? A ver, de todo eso no está tan mal, diría Guido Casca, no está tan mal, pero sí. A ver, por un lado, tiene que ver con el riego, pero es para saber hasta cuándo voy a regar. ¿Sí? ¿Hasta cuándo voy a regar? ¿Está? Ok. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. O sea, hasta cuándo voy a regar es cuando tengo que cortar el riego. ¿Sí? Bueno, que sería ahí, en ese punto. Y en la otra curva, fíjense que esto está en tiempo, ¿eh? Por eso es hasta cuándo voy a regar. Y la otra sería ahí. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la dirección del movimiento de agua en estos puntos? En el suelo, ¿no? ¿De dónde a dónde va a ir? ¿Cómo se mueve el agua? Mayor potencial a menor potencial. Exactamente, no va a tener en cuenta el contenido, sino el potencial, ¿sí? De mayor potencial a menor potencial. Y eso es todo. ¿Alguna duda, consulta?